Continuamos con nuestra serie de Primera de Pedro y mientras buscamos el primer capítulo, seguimos ahí en nuestro primer capítulo de la epístola, vamos a presentar este tiempo al Señor. Padre Santo, te ruego porque seas tú el que nos hable el día de hoy, sea tu Santo Espíritu el que directamente, Señor, nos revele y nos recuerde también, Señor, acerca de tu carácter, de quién eres tú, Señor, y lo que tú exiges de nosotros. Y que toda palabra humana, toda palabra que vaya más allá innecesariamente de lo que diga el texto, Señor, caiga en el olvido, Padre, porque una vez más, Señor, recordamos que es solamente tu palabra la que tiene autoridad, la que nos interesa y la que queremos obedecer, Padre. Así que el día de hoy sea tu palabra trayendo consuelo, ánimo y exhortación a cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Seguimos nuestra lectura por el versículo 13 y estaremos viendo del versículo 13 al versículo 21. Así que vamos a leerlo. Dice el texto: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Nos encontramos ante la primera sección exhortativa de la carta. Y como podemos leer, la sección es introducida con un por tanto. Antes de detenernos a estudiar el texto que acabamos de leer, vamos a profundizar y a considerar bien lo que implica ese por tanto. Porque este conector está uniendo todo lo que se ha dicho anteriormente, en este caso de los versículos 1 al 12, con lo que se dirá a continuación. Y bueno, ¿qué es lo que se dijo anteriormente? Bueno, se dijo que aunque somos extranjeros en este mundo, nuestra identidad está firmemente arraigada en la obra del Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También vimos que nuestra salvación descansa completamente en la iniciativa, el poder y la fidelidad de Dios, por lo que se trata de una salvación segura. Y esta salvación constituye el fundamento de nuestra esperanza, de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Además, esta salvación produce en nosotros un gozo profundo que permanece a pesar de las pruebas y dificultades en nuestra vida. Y por último, también nos enseñaba el texto que esta salvación nos sitúa en una posición privilegiada, porque estamos contemplando realidades que los profetas anunciaron y que los ángeles anhelan observar, anhelan contemplar. ¿Y por qué hacer este tipo de conexión? Bueno, como dice el pastor Sugel Michelet, primero va el caballo y después va el carro. El
caballo tira del carro. Si lo ponemos al revés, cambiamos el orden, el carro no avanza. Y de la misma manera, primero es la gracia divina y luego es la santidad y luego es la vida de obediencia a Dios. Y es esa gracia de Dios la que nos impulsa, la que nos mueve a vivir en obediencia a Dios. Porque nosotros no obedecemos simplemente por temor o por simplemente cargo de conciencia, por culpa. Nosotros obedecemos movidos por amor y agradecimiento. Al revés, no funciona, no obedecemos para salvarnos, sino porque ya hemos recibido la salvación de Dios. Y confundir este orden produce moralismo. ¿Y qué es el moralismo? El tratar de alcanzar el favor de Dios a través de la obediencia. ¿Pero a dónde nos lleva eso? Nos lleva a una obediencia superficial, nos lleva a la hipocresía como la que demostraron los fariseos y que tanto denunció nuestro Señor Jesucristo, y nos lleva en última instancia a la condenación, porque no estamos buscando la santidad con las motivaciones correctas, porque nosotros no podemos obedecer de manera perfecta y no podemos alcanzar el favor de Dios a través de esa obediencia, porque, como digo, no es perfecta, no porque haya defecto en la ley, sino en nosotros, que somos incapaces de cumplir perfectamente la ley de Dios. Así que el camino correcto está marcado por el arrepentimiento y la confianza en la misericordia de Dios. Ahora me gustaría explicarlo con otra ilustración, y es la de un niño que es adoptado. Los padres adoptivos no le dicen al niño: mira, si estás 5 años en casa cumpliendo las normas del hogar, puedes llamarte hijo nuestro, te adoptamos. Ese no es el orden. Evidentemente, primero se adopta legalmente al niño, y entonces, cuando ya el niño pasa a formar parte de la familia, cuando el niño le pertenece, entonces se le explica cómo ha de comportarse en casa, cómo ha de relacionarse con los demás y cuáles son los valores dentro del hogar, los valores que comparte la familia. El cumplimiento de las normas es consecuencia de ser adoptado, de pertenecer a la familia, y no el requisito para formar parte de ella. Y algo muy similar es lo que enseña Pedro en nuestro pasaje. Él está diciendo: soy hijo de Dios, comportaos como tales. Pedro no dice obedecer para convertiros en hijos. No, más bien dice, versículo 14, como hijos obedientes, como lo que ya sois, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Ya sois hijos de Dios. Como vemos, la ética y el comportamiento cristianos surgen de la gracia. Y con el avance de la lectura esto se hace aún más evidente. Si seguimos leyendo, versículo 15, dice: sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sean vosotros santos. Pedro no dice ser santos para que Dios os llame. Dice ser santos porque ya habéis sido llamados por Dios. Como digo, a nosotros no nos mueve el miedo al infierno, ni la culpa o la presión del resto de la comunidad cristiana, o el querer agradar a los demás, el ser aceptados o incluso admirados por los demás. A nosotros lo que nos mueve es la salvación inmerecida que hemos recibido a través de la sangre del Cordero sin tacha derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre, ese Cordero que Dios mismo proveyó para el perdón de nuestros pecados. Ahora somos miembros de la gran familia de Dios y compartimos el deseo de honrar a nuestro Padre Celestial, que nos ha adoptado, que nos ha dado todo, que nos tiene reservada una herencia tremenda, incorruptible. Esta nueva relación con Dios es la que ha producido en nosotros una ruptura radical con el mundo, esa santidad, esa consagración a Dios. Y después de esta apreciación, creo que podemos comenzar desde el versículo
13. Después de Pedro celebrar esta salvación de Dios, Pedro hace un triple llamado para la iglesia. Un triple llamado para la iglesia. En primer lugar, un llamado a una mente santificada. En segundo lugar, un llamado a una vida santificada. Y en tercer lugar, un llamado a un temor santo. Esos son los 3 puntos del pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Somos un pueblo llamado a la santidad. Y notemos que este llamado es universal. No es para cristianos avanzados. No es para aquellos que quieran más tierra en la herencia eterna. Es para todos y cada uno de los que formamos parte del pueblo de Dios. La santidad no es una opción, es una exigencia individual para cada uno de nosotros. Así que vamos con el primer punto, un llamado a una mente santificada, versículo 13. Por tanto, ya hemos explicado ese por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrio en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. De estos 3 verbos, en realidad, solo hay un imperativo, un único imperativo, y es poner vuestra esperanza. Y la esperanza aquí la podemos definir como fe en lo que Dios va a hacer. ¿Y qué es lo que Dios hará en el futuro? Bueno, el mismo texto afirma que existe una gracia plena que aún no disfrutamos y que está por venir en el regreso de Cristo. Así que esto es lo que esperamos. En esto consiste nuestra esperanza. Ahora bien, ¿cómo podemos fijar nuestra esperanza en esta gracia futura? Aquí es donde entran en juego los otros 2 verbos. En primer lugar, dice el texto, preparando nuestra mente, ceñid vuestro entendimiento para la acción. En los días de Pedro era común que los hombres se vistieran con túnicas muy amplias, con las cuales no era posible trabajar, ni correr, ni tener algún tipo de conflicto, porque te la pisaban. Era necesario utilizar un cinturón, ceñirse esas telas para poder hacer cualquier acción. Bueno, pues esta es la idea que transmite la expresión ceñir los lomos. Lo que está diciendo Pedro es preparar nuestra mente para la acción, estar preparados. Si en aquel tiempo un hombre tenía su cinturón era porque iba a hacer algo. Estar preparado. Y además creo que Pedro estaba utilizando aquí esta expresión para relacionar la preparación del pueblo de Israel en la Pascua, antes de llegar a la tierra prometida, con la preparación de los cristianos que como peregrinos en este mundo avanzan hacia la herencia futura. Está haciendo aquí una conexión. Si leemos Éxodo 12:11 veremos esta misma expresión. Dice, y de esta manera comeréis, hablando de la carne del cordero sacrificado en la Pascua. ¿Cómo tienen que comer esta carne? Ceñido vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, listos para salir. Lo comeréis, dice además, apresuradamente. Esta es la Pascua del Señor. Así era la comida previa a la salida de Egipto, así que debían estar listos para iniciar el trayecto, listos para recibir la redención y posesión que por tanto tiempo habían esperado, preparados, listos, comiendo rápido porque van a salir por fin, van a ser libertados por fin de Egipto. Y piensa en aquellos israelitas, ¿tú crees que se durmieron aquella noche sabiendo que iba a pasar el Señor para herir a cada primogénito? Esperando esas palabras de Faraón, levantaos y salid de mi pueblo, ya podéis adorar a vuestro Dios. Velando con ansia, esperando el momento. Y en el Evangelio de Lucas, Jesús utiliza nuevamente esta expresión. Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 38, dice,
ceñid vuestros lomos y mantened las lámparas encendidas y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. Y en verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que venga la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Así que ese es el mensaje: preparad vuestra mente. Dice más adelante Pedro: estamos en los últimos días. Esperad al Señor, recordad que el Señor viene. No podemos dormirnos. Lo primero que necesitamos para una esperanza firme es una mente preparada, vigilante y disciplinada. ¿Estaremos preparados como aquellos israelitas en el día de la Pascua, esperando a nuestro Redentor? ¿O qué nos verá el Señor haciendo cuando venga? Que evidentemente no quiere decir que no podamos dormir, pero ¿estamos espiritualmente alerta o nos estamos dejando llevar por las comodidades de este mundo? Estamos perdiendo de vista esa esperanza que nosotros tenemos, porque la vida cristiana no consiste en una espera pasiva o descuidada. La esperanza cristiana exige disciplina mental, requiere reflexión consciente sobre las promesas de Dios. Y aunque nuestra salvación dependa completamente del sacrificio de Cristo, completamente de la obra de Dios y no de nosotros, nuestro peregrinaje por este mundo sí requiere esfuerzo, sí requiere disciplina, sí requiere estudio de la palabra, sí requiere un esfuerzo por llenar mi mente de las promesas de Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces al día lees la Biblia? ¿Cuántas veces lees buenos libros cristianos? ¿Cuántas veces meditas en la semana en las predicaciones de los jueves y los domingos? ¿Cuántas veces escuchas de nuevo esas predicaciones en casa? Que tenemos un canal de YouTube. O otras predicaciones también. ¿Cuántas veces disfrutas de buenas alabanzas cristianas que te recuerden las promesas del Evangelio? ¿De qué estás llenando tu mente? Porque si el Evangelio no es el centro de tus pensamientos, algo está ocupando el lugar central en tu cabeza. Y por lo tanto la esperanza está pasando a un segundo plano. Estás perdiendo de vista la meta. La santidad del cristiano comienza en su mente. Si no tienes presente en tu mente el regreso de Cristo, ¿cómo actuarás cuando venga la tentación? ¿Cómo actuarás cuando vengan problemas de verdad? ¿Cómo actuarás cuando venga una persecución dura como la que todavía no estamos sufriendo? Y el Señor quiera que no la suframos. Necesitamos llenar nuestra mente de esa esperanza viva que tenemos. ¿En qué meditas diariamente? Recuerdo que cuando estaba realizando mis prácticas para obtener el permiso de conducir, el profesor me corregía todo el rato: no mires para el carril contrario, porque donde ponga la vista, pone el coche. Y yo miraba a los coches que venían y me decía: vas a tener un accidente, porque donde pones tu ojo, ahí pone la dirección. ¿Dónde están mirando los ojos de tu corazón? ¿Cómo pretendemos perseverar en la fe si los ojos de nuestro corazón están puestos en este mundo? Hermano, hermana, pregúntate, ¿qué hay en este mundo más deseable que la herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible que hay reservada en los cielos para los que creen? ¿Qué hay más digno de ocupar tu mente que esta maravillosa herencia? ¿Cómo podemos fijar nuestra esperanza en la gracia futura? En primer lugar, preparando nuestra mente, y en segundo lugar, dice el texto, viviendo sobriamente.
ser sobrio en espíritu, dice Pedro. Además de evitar la embriaguez física, la sobriedad implica mucho más que eso, implica una actitud espiritual de vigilancia, estar despierto espiritualmente. ¿Sabes que este mundo está activamente tratando de anestesiar tu mente? Anestesiarte espiritualmente. Los deseos de este mundo, los placeres de este mundo, sus preocupaciones, sus temores, están tratando de adormecerte. Son como dardos sedantes que te impiden avanzar, que te impiden vivir la vida santa que Dios quiere que vivas. ¿Qué tienen en común todos esos cristianos que son tolerantes al pecado y que no cuidan su vida de santidad? Muy fácil. Están enredados en las cosas de este mundo. No están firmes en la palabra de Dios. No tienen presente el regreso de Cristo. Así que, ¿qué debemos hacer? Sobrios, alerta. No podemos dormirnos en el espíritu. Este es el propósito final de una mente preparada y una vida sobria. Poner nuestra esperanza completamente en la gracia que se nos traerá en la revelación de Jesucristo. Con estos dos elementos, toda vida cristiana debe orientarse hacia esa meta. Y si para nosotros es insuficiente la seguridad que encontramos en la salvación definitiva y completa prometida en Cristo, entonces no tenemos la esperanza de la que Pedro está hablando aquí. Y por lo tanto, necesitamos santificar nuestra mente. Necesitamos saturar nuestra mente de la palabra de Dios. En el versículo 17, Pedro describe nuestra vida terrenal como el tiempo de nuestra peregrinación. Somos extranjeros, dispersos, peregrinos, exiliados que marchan hacia la patria que les pertenece. Esto es un sitio de paso. Y esta ilustración la comprendo muy bien porque he vivido muy de cerca la realidad de los campamentos de refugiados saharauis. Y vosotros les preguntáis a ellos y después de 50 años exiliados en el desierto no quieren la más mínima comodidad. El gobierno argelino les presta viviendas, comodidades y ellos dicen no, porque estamos luchando por nuestra patria. Porque si yo me quedo ahí cómodo, voy a dejar de luchar por llegar al Sáhara Occidental, al sitio que ellos esperan, al que esperan llegar. Y todos tienen ese mismo sueño, volver al Sáhara. Y aún habiendo pasado 50 años, eso sigue siendo para ellos una situación de espera, una situación temporal. Así, hermanos, en nuestra vida, en este mundo, es una situación temporal. Por mucho que aquí construyamos, no nos llevaremos nada de lo que podamos construir aquí. Vamos a construir allí. El mundo nos presenta gran cantidad de comodidades y placeres para que pongamos nuestros ojos en él como un lugar seguro en el que prosperar. Vivamos en este mundo, pero no para este mundo. Nuestra herencia futura debe producir una vida distinta en el presente. Y vamos con el segundo encabezado, un llamado a una vida santificada, versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Ahora ya somos nuevas criaturas engendradas por Dios, ahora pertenecemos a Dios, ahora Dios es nuestro Padre y por lo tanto nuestra vida debe reflejar nuestra nueva identidad en Dios. Seguro que todos hemos trabajado alguna vez con arcilla o plastilina y hemos utilizado moldes. Si yo utilizo un molde de una flor, ¿qué figura va a salir? Una flor. Si yo utilizo el molde de una estrella, ¿qué puede salir de ahí? No va a salir... No va a salir un castillo, va a salir una estrella. Bueno, pues lo que Pedro está diciendo aquí es: vuestra vida ya no puede lucir como antes porque el molde ha cambiado.
El molde ha cambiado. No sigáis el patrón anterior porque vuestros deseos pecaminosos ya nos definen, ya nos moldean. Así como Israel no debía imitar las costumbres de Egipto o de Canaán, los cristianos hoy tampoco debemos copiar las costumbres del mundo. La santidad sigue siendo una marca esencial y distinta del pueblo de Dios. No nos moldeemos a este mundo. Versículo 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí continúa esta idea de abandonar el viejo molde y adoptar el patrón de santidad de Dios. De hecho, la negativa del versículo 14 y la positiva del versículo 15 son una misma exhortación. No os conforméis, sed santos. La santidad implica tanto abandonar el pecado como abrazar el carácter de Dios, apartarse del mal y dedicarse por entero a Dios. Y si el Padre es santo, ¿cómo saldrá la figura? Sus hijos serán santos. La vida nueva del creyente ya no tiene forma de orgullo, de egoísmo, de codicia, de sensualidad, de borracheras, de idolatría. Ahora la nueva vida del creyente tiene forma de santidad. Antes, dice el texto, vivíamos en ignorancia. No conocíamos verdaderamente a Dios en un sentido espiritual, en un sentido moral, porque estábamos ciegos y en tinieblas espirituales. Pero ahora Dios nos ha sacado de esas tinieblas espirituales para que le contemplemos, para que veamos el modelo. Ahora sí tenemos el molde adecuado. Y sería un sinsentido vivir todavía ajenos a la realidad de Dios, como si aún no entendiéramos que Dios es santo y que Dios exige santidad. Eso es sin sentido. Si no está mostrando santidad, si no está mostrando evidencia de obediencia en tu vida, no eres un hijo de obediencia y por tanto no eres un hijo de Dios. Vivimos bajo una presión social constante para regresar a nuestro antiguo patrón de vida, pero los que somos realmente de Dios recordamos que pertenecemos a una nueva familia, a una nueva realidad espiritual. Sed vosotros santos. Y añade, en toda vuestra manera de vivir. Esta santidad no se limita a nuestros cultos, a nuestras reuniones, a nuestro ágape, que todavía es algo medio cristiano. No. También incluye nuestras decisiones en el trabajo, nuestra familia, el uso que hacemos del dinero, el uso que hacemos de nuestras redes sociales, lo que publicamos, nuestras relaciones, nuestro lenguaje, todo, absolutamente todo. Se trata de una santidad integral. Se trata de obras santas que nacen de un corazón verdaderamente transformado. Y cuando realmente uno ha nacido de nuevo, esa santidad se refleja en toda la área, porque Dios gobierna toda la área de nuestra vida. De ahí que se nos llame hijos, literalmente hijos de obediencia, porque la obediencia es lo que nos identifica, lo que nos caracteriza. Versículo 16, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Una vez más la idea se repite, Dios es el molde. Y este mandato para el pueblo de Israel, recogido en el libro de Levítico, no ha cambiado para el pueblo del nuevo pacto. Dios nos sigue llamando a ser como Él es, a buscar la santidad que Él tiene. Y en tercer lugar, se nos llama a un temor santo, versículos 17 a 21. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Esto significa, ese temor al Señor significa vivir bajo una profunda conciencia de la presencia y del juicio de Dios. Pedro nos hace preguntarnos
¿invocamos a Dios como Padre? Y claro, rápidamente decimos todos, por supuesto que sí. Bueno, pues si invocáis a Dios como Padre, recordad que así como es vuestro Padre, también es vuestro juez. Su paternidad no elimina su justicia, su amor no anula su santidad. Aunque nuestras obras no constituyen la base de nuestra salvación, por ellas seremos juzgados, porque ellas son las que muestran, las que evidencian una fe genuina. Y es bueno que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿la obra de Dios es evidente en mi vida? ¿La obra de Dios es evidente en tu vida, hermano, hermana? Uno de los peligros que enfrentamos es el de convertir esa relación que tenemos con Dios filial, es decir, de hijo a padre, en una relación irreverente. Y es que, por desgracia, los seres humanos tendemos a perder cierto respeto cuando hay confianza en una relación, ¿no? Cuando hay intimidad. Pero eso no puede pasar con Dios. Dios debe ser adorado. No podemos rebajar lo más mínimo a nivel de reverencia con el que comenzamos. De hecho, el conocer más a Dios, el conocer más su palabra, debería llevarnos a aumentar nuestra reverencia hacia Él, porque nuestro concepto de Él es cada vez más elevado. Amar a Dios sin comprender quién Él es puede llevarnos a la irreverencia, a la desobediencia. Así que tengamos cuidado con eso, porque la vida cristiana conlleva responsabilidad ante Dios, conlleva vivir recordando que cada acto tiene repercusiones eternas. Y en este punto de la lectura seguro que alguien se está preguntando, pero si Dios es un juez imparcial, ¿quién puede esperar ese día con gozo? ¿Quién puede tener esperanza en su venida? Bueno, no nos confundamos. Estas palabras no deben llevarnos a la ansiedad o al miedo, sino a la seriedad espiritual, a un profundo respeto hacia nuestro Padre Celestial. Pero los versículos restantes responden a esta pregunta. Nuestro juez final es el mismo Salvador que envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Versículo 18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredados de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. He aquí una motivación más para vivir en temor a Dios. Hemos sido rescatados de la esclavitud al pecado y comprados con la valiosísima sangre de Cristo. Ahora ya no obedecemos al pecado porque hemos cambiado de dueño. Pertenecemos a Dios. Ya el pecado no tiene potestad sobre nosotros, sobre ninguna área de nuestra vida. Ya hemos salido de Egipto, ya hemos sido libertados de aquella vida vacía, inútil y sin propósito, para vivir una vida con propósito, para vivir, para obedecer a Dios en libertad. Así que no regresemos la vista a ese Egipto inútil. Hemos sido salvados con algo que no está destinado a desaparecer, como el oro o la plata, para que pongamos nuestros ojos en la ciudad eterna de Dios. Porque la ciudad de Dios, que no perece, no puede ser comprada con aquello que perece, ni siquiera con lo más valioso de este mundo. Ha sido comprada por la sangre del Cordero Perfecto. Y Dios nos ha dado gratuitamente lo que a Él le ha costado infinitamente. Y siguiendo el argumento, el pasaje termina explicando la grandeza y el incomparable valor de este sacrificio perfecto. Versículo 20. Porque Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Así que nuestra redención es preciosa por el precio pagado, pero también, dice el texto, porque siempre ha formado parte del plan
soberano y eterno de Dios. Esta declaración conecta con el previo conocimiento de Dios mencionado en el versículo 2. Dios no solo sabía lo que ocurriría en un futuro, sino que Dios había establecido soberanamente este plan perfecto de redención. A él no le pilló por sorpresa. Antes de la existencia de Adán, antes de la maldición del pecado, Dios ya había planeado todo. Él ya había determinado sacrificar a su Hijo, dice el texto, por amor a nosotros. Él ya estaba pensando en nosotros antes de la fundación del mundo. Esto es lo que en teología se conoce como pacto de redención. Y ahora nos encontramos en el tiempo inaugurado por la primera venida de Cristo. Ya Cristo ha llegado, ya Cristo ha muerto, ya Cristo ha resucitado y ahora estamos esperando la segunda venida de Cristo que dará lugar al fin de los tiempos, al fin de este siglo, al fin del mundo tal y como lo conocemos, para dar lugar al reino eterno. Por eso se le llama los últimos tiempos. Ya después de esta etapa no hay más etapas. Está la eternidad. Y nos encontramos en esa etapa definitiva del plan de Dios, donde contemplamos todo culminado, o casi culminado, porque todavía continúa esa esperanza en lo que todavía ha de llegar. Y esa es otra motivación para vivir en temor santo. Somos partícipes de una obra más grande que la propia historia de la humanidad. Nuestra esperanza está arraigada en la eternidad. En la eternidad. Vamos a leer el último versículo. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros, que por medio de Cristo sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que nuestra fe y esperanza sea en Dios. Para terminar, la obra de Cristo en la cruz del Calvario es, según este texto, el centro del plan de Dios, el centro de la historia, el centro de nuestra fe y nuestra esperanza. Nuestra fe mira al Cristo resucitado y exaltado. Y a veces los cristianos podemos detenernos excesivamente en la cruz. De hecho, esto es muy común en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? De contemplar al Cristo todavía en aquella cruz. Pero es que Cristo ya no está ahí. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Cristo está lleno de poder y gloria, porque Él ha vencido a la muerte. Y piénsalo, sin resurrección, la cruz sería un completo fracaso. Un completo fracaso. Pero es por medio de la victoria de Cristo sobre el poder de la muerte que nosotros hoy hemos llegado a ser creyentes de Dios. Nuestra fe hoy mira a Cristo resucitado y nuestra esperanza mira a esas promesas que aún quedan por cumplirse en su regreso. Y si hemos estado atentos, habremos notado que esta sección termina con el mismo tema que introducía el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Esperanza, esperanza. Mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos. Es la resurrección de Cristo la que nos da esa esperanza, la que nos ayuda, la que nos lleva a vivir esta vida llena de miserias, de conflictos, de problemas, en victoria. Porque sabemos que ahí tenemos nuestra herencia en los cielos, sabemos que un día llegará, sabemos que esa salvación está asegurada. Y eso es lo que nos anima a seguir adelante y vivir, según el texto, en santidad, en obediencia y en temor reverente a nuestro Dios. La vida cristiana consiste de principio a fin en depositar nuestra confianza en la obra de Dios y esperar completamente en sus promesas, no parcialmente, completamente, en esa gracia futura que vendrá con el regreso de nuestro Señor. Así que mi oración en el día de hoy es que, escuchando sus promesas, contemplando la obra de Cristo, nuestra esperanza permanezca firme en Él
y que esta esperanza mantenga nuestra mente bien enfocada durante nuestra peregrinación, durante nuestro paso por este mundo, y que esto nos lleve a una mente y una vida práctica caracterizadas por la santidad y el temor al Señor. Damos la gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por esta esperanza viva, por la cual nosotros somos animados a vivir en temor reverente a Ti, a vivir en santidad, a recordar que nuestra naturaleza ha cambiado, que ahora tenemos propósito, que ahora tenemos una herencia eterna, que ahora miramos a algo mucho mejor y mayor que lo que estamos viviendo ahora. Que esto nos lleve a santificar nuestra vida cada vez más, Señor. Que esto limpie nuestros pensamientos de todo deseo pecaminoso, de todo plan que sea contrario a tu voluntad, y nos ayude a someternos día a día a tu voluntad, de manera gozosa, de manera voluntaria, Dios mío. Oh Padre, te damos las gracias porque ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora estamos en un nuevo molde, y todo lo que sea volver a nuestro antiguo patrón es un engaño de Satanás, es un engaño de este mundo. No permitas que nos quedemos en las comodidades y los placeres que este mundo ofrece. Recuérdanos cada día que esto es un lugar de paso, y aunque estamos en este mundo, nosotros vivimos para agradarte a ti y solamente a ti, oh Padre. Danos valentía para hacer esto, y recuérdanos tus promesas, recuérdanos el Evangelio, recuérdanos este texto, oh Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.